Hola chicos, mi nombre es Angélica y les voy a hablar de los pasos para modificar creencias centrales según Judith Beck. Recordemos que según Beck hay dos creencias nucleares. Una, la de inamabilidad, donde el paciente refiere pensamientos como nadie me quiere, soy defectuoso, no soy suficiente. Y la segunda, de defectuosidad, desamparo, donde el paciente refiere pensamientos como no soy capaz de hacerlo solo, si lo hago solo no sale bien, o no puedo hacerlo bien. Entonces, según Judith Beck, el primer paso para modificar una creencia central es mentalmente establecer una hipótesis acerca del posible esquema que va a tener nuestro paciente. Es decir, a medida que el paciente en consulta nos va contando sus situaciones, su motivo de consulta, vamos haciendo una hipótesis de cuál puede ser su esquema. Para nuestro caso, con la paciente, nos dimos cuenta que tiene un esquema de inamabilidad porque considera que es imperfecto. La paciente tiene pensamientos de no soy suficiente, soy rara, soy imperfecta, soy estúpida, ridícula, soy muy alta, entre otros. El segundo paso es especificar la creencia central para sí mismo, valiéndose de las técnicas que se usa para identificar las creencias intermedias, es decir, a través del registro automático también se va a hacer una flecha descendente en el que primero se van a ver los pensamientos automáticos, luego las creencias intermedias y por último las creencias nucleares. Recordemos en clase cuando cuando hicimos esa flecha descendente que llegábamos a la conclusión de que su creencia nuclear estaba el soy imperfecta. Recordemos que los pensamientos automáticos son los que expresan la creencia nuclear, pero hay que ir descendiendo hasta llegar a ellos. El tercer paso consiste en explicarle al paciente la hipótesis que tenemos acerca de su creencia, en el que el paciente nos puede confirmar o nos puede refutar esta hipótesis. También a partir o a medida que el paciente va proporcionando información, va contando situaciones de la infancia, situaciones de la actualidad, podemos ir infiriendo si nuestra hipótesis es correcta o no. Por ejemplo, para hacer este paso podríamos decirle a nuestra paciente: ¿recuerdas haberte sentido avergonzada, ridícula o imperfecta desde la niñez? Probablemente nuestra paciente va a responder que sí, y tal vez nos cuente una situación como cuando su padre la hacía ver ridícula o la hacía sentir ridícula si se ponía prendas femeninas o si se maquillaba. El cuarto paso se trata de instruir al paciente acerca de las creencias, de su creencia en general y específica. Entonces, se le guía para que el paciente pueda monitorear cómo está operando esa creencia en su vida. Para esto es necesario que el paciente comprenda que es una idea, pero no necesariamente una verdad, que puede creer en esa idea y sentirla como si fuera real, pero también debe tener en cuenta que esa idea puede ser parcial o totalmente falsa. También que como idea se puede someter a comprobaciones. Por ejemplo, ponerse un vestido hace que automáticamente una mujer se vea ridícula. Seguramente nuestra paciente va a responder que no, pero que en ella sí pasa. A lo que nosotros podemos decir: ¿por qué sería diferente? Entonces decía que una idea se puede someter a comprobaciones. Por ejemplo, ponerse un vestido automáticamente hace que una mujer se vea ridícula. Le podríamos preguntar a nuestra paciente, a lo que probablemente ella puede responder: no en todas las mujeres, pero sí en mí.
Y nosotros como terapeutas podríamos decirle, si en las demás mujeres no sucede así o no se ve mal, ¿por qué en ti sería diferente? Sí, sigue siendo una mujer. Esto con el fin de ir creando un pensamiento más crítico ante aquellos pensamientos automáticos. Es decir, que el pensamiento automático no sea con el que la paciente se quede, sino que analice sobre ello. El paciente también debe entender que la creencia tiene un origen en la infancia. Por ejemplo, nuestra paciente, sus padres y su madre decidían cómo vestirla, le hacían comentarios que la hacían sentir avergonzada cuando ella decidía su forma de vestir. También debe entender que las creencias se mantienen a través de los esquemas, en donde se filtra la información de manera que yo me quedo con los hechos que confirman mi creencia, pero inconscientemente voy a rechazar o ignorar aquellos hechos que la contradicen. También que entre paciente y terapeuta se puede hacer un trabajo conjunto usando variedad de estrategias y técnicas para modificar la idea y obtener una visión más objetiva o más real de sí misma. Por ejemplo, cuando hablábamos de enfrentarse a la situación, de que la paciente se enfrentara a la situación de pasar por el frente de aquellos compañeros que están tomando café, eso sería exponerse directamente a aquello que le tiene miedo o que no quiere hacer. El quinto paso se trata de comenzar a evaluar y a modificar la creencia por una nueva que sea más adaptativa y más funcional. Esto se hace examinando el origen infantil y examinando también su persistencia a través del tiempo, de los años, controlando la activación de la creencia en el presente y utilizando métodos más racionales para disminuir la creencia. También se pueden utilizar métodos más emocionales y experienciales si la paciente no ha entendido desde la razón cómo funciona todo esto. Por ejemplo, para nuestro caso, una creencia antigua de nadie me ama, debemos convertirla en generalmente, una creencia nueva de generalmente soy una persona agradable, que puede ser amable. O la creencia antigua de soy imperfecta por una creencia nueva, más funcional de soy normal, soy una persona normal, que tiene aspectos fuertes, aspectos débiles, cualidades y defectos. Bueno chicos, hasta acá termina mi exposición. Espero que les haya quedado muy claro y cualquier duda pueden preguntar.